e as complicidades que naqueles anos teximos moitos de nós en torno a unha idea que non culminou como queríamos. En lugar de sistema queríamos servicio porque era máis vinculante, pero que permiteu que neste país tuéramos sanidade pública para todos e un sistema bastante consolidado. O currículum de Víctor é moi peculiar porque ten 4 áreas de actividade moi difícil de encontrar en profesionais do sistema sanitario e, sobre todo, en médicos psiquiatras, non? Ten a área da docencia, que é moi común, volcada fundamentalmente no personal de enfermería, 30 e tantos anos de mestre de enfermeiras en saúde mental. Ten unha parte moi importante de súa actividade na área da xestión, tanto da microxestión, como director de centro, como da macroxestión, con tareas de responsabilidade na Xunta de Galicia en áreas de saúde mental, que é a súa especialidade. Ten tamén unha longa trayectoria a nivel do asociacionismo, non só profesional, sino tamén cidadán, que permiteu ter un resorte onde apoiar, a veces, as reivindicacións non sempre atendidas con bons ollos por parte daqueles que teñen a competencia e, ademais, o máis importante, non as verbas vacías de contido, sino a responsabilidade de plasmar nos presupostos as verbas bonitas que a veces din diante dos micrófonos. Non sempre se compadecen. E, despois desta larga tarefa, nos alegramos de encontrarnos, despois de tanto tempo, e tuvo 2 reconocimentos moi importantes a través de 2 premios. O premio distinguido coa Cruz Branca do Mérito do Plan Nacional sobre Drogas e o premio Cidade de Pontevedra 2017. Como importante nestos actos é o que nos ten que contar o ponente e non a moderadora, que é sempre unha actriz secundaria, o tema de hoxe non pode ser máis atractivo e estar máis en boca de todos, non? O vimos previa pandemia, na pandemia e despois da pandemia. Os datos de consumo de ansiolíticos no noso país están disparados, de depresións e trastornos na adolescencia, noticia de medios de comunicación permanentemente, ou o índice de suicidios que no noso país é casi tan elevado como se Xapón ou Finlandia. Para falar de todo elo, temos a un ponente que é un luxo, aparte de un amigo e un reconocidísimo profesional, que é Víctor Pedreira Crespo. Moitísimas gracias por compartir hoxe connosco este luns. Víctor. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias al Ateneo porque me invitaron a este acto y es para mí un honor, una oportunidad y un placer, también un placer. Cada vez soy más exigente en esto de los placeres. Lo que no me produce placer, procuro evitarlo porque ya soy muy mayor. Entonces, bueno, pues sí, un placer estar aquí. Y agradecer, como digo, al Ateneo, agradecer a María José Allende, que, bueno, estas sus palabras tan cariñosas y yo no sé si merecidas, en buena medida seguro que sí, pero bueno, es cierto, fruto de una relación, de haber compartido una lucha por un mundo mejor, por una sanidad pública mejor, y quizás eso es lo que le lleva a decir esas palabras, ¿no? Bueno, y gracias a todos vosotros, permitidme el tuteo, conozco a muchísimos de los que estáis aquí y me apetece más tratar de tú al público, ¿no? Y el público igual, lógicamente, así que pues gracias a vosotros por estar aquí. Si no estáis vosotros, esto no tendría sentido. Es como una representación teatral. Si no hay público, no hay acto, ni concierto, ni conferencia. Así que gracias también por estar aquí. Bueno, lo primero que yo querría era decir algo acerca de por qué ese título, porque, bueno, cuando lo puede decir, está aquí delante, cuando Pancho me dijo que si me animaba a venir a dar aquí una conferencia sobre salud mental, pues evidentemente no tardé mucho, dije, tengo que mirar si tengo esta disponibilidad ese día, porque me dijo un día concreto, no cualquiera, pero si lo tengo, encantado, ¿no? Y así fue, le llamé de inmediato diciéndole que sí, y encantado. Él solo me dijo que hablase de salud mental, pero no me dijo exactamente
exactamente de qué de salud mental interesaba más hablar o qué título pensaba él que podía tener la conferencia, todo eso me lo dejó a mí. Y yo decidí hacer algo por la que de alguna manera tengo que pedir disculpas porque me insistió mucho Pancho que no me extendiese de 3/4 de hora y yo he hecho todo lo posible por cumplirlo, pero os aseguro que no lo he conseguido. He hecho varios ensayos este día incluso y ayer mismo en casa y eso sí, os puedo asegurar que 1 hora justa, pero ni 1 minuto más. Pero los 3/4 de hora será imposible y por eso pido disculpas. ¿Por qué? Porque, bueno, caí en una cierta trampa, ¿no? Y la cierta trampa es el didactismo que como buen obsesivo que soy, no puedo renunciar a él, y menos ya a mi edad, ¿no? Y que me gusta ordenar en un discurso lógico, un discurrir lógico, pues mi intervención, ¿no? Y es demasiado ambicioso porque empieza por los cimientos, no voy a ir a Roma, desde luego, pero empieza por los cimientos y termina pues en el futuro, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una trayectoria larga, han pasado muchas cosas, esas cosas han dejado mucha huella, mucha señal, mucho sufrimiento y yo quiero hablar de ello, ¿no? Y por lo tanto no quiero tampoco banalizarlo y lo lamento, pero va a llevar ese tiempo. El título también quería decir algo de él. ¿Por qué urgente? ¿No? Porque es ya lo primero que habría que justificar. ¿Por qué le puse este título? ¿Por qué es urgente? ¿Por qué es tan urgente? Me lo acaban de preguntar ahora en una entrevista que hicieron unos muchachos para el Ateneo. Bueno, pues es evidente que la urgencia viene dada porque se demuestra claramente un crecimiento del malestar psicológico en la población. Un aumento de ese malestar psicológico que culmina en actos como paradigmáticos, expresivos de ese sufrimiento, de ese malestar que es el suicidio. Pero el suicidio no viene de la nada, el suicidio no se produce en un determinado momento porque uno no sepa qué hacer aquel día, sino que el suicidio es la consecuencia de un sufrimiento que hace a la persona pensar que prefiere la muerte a la vida. Imaginad qué vida, qué sufrimiento tiene que ser ese como para prescindir del único que tenemos realmente, ¿no? Que es la vida. La vida es lo único que tenemos, el valor más grande. Bueno, pues cuando uno lo pierde voluntariamente es porque no soporta más ese dolor, ese sufrimiento. Y por lo tanto, solamente el suicidio es la punta del iceberg. Te interesa mucho saber qué es lo que hay de abajo de ese acto, ¿no? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuáles son las causas de ese sufrimiento? Y si podemos hacer algo también para evitar ese sufrimiento a través de cambios que tienen que ser muy ambiciosos, lo siento, pero tiene que ser así, si no, no lo vamos a conseguir nunca. Y por tanto, hablar de todo eso me va a llevar ese tiempo y ya sin más os paso ya el guión, ¿no? Vamos a ver qué guión vamos a utilizar. ¿Dónde se avanza? ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí, ¿no? ¿No? Ah, sí, en la barra, sí. Bien. Bueno, pues este es el guión. Tenemos que empezar por el principio, ¿no? Porque hablamos de problemas de salud mental y no siempre es fácil saber, incluso para nosotros, qué cosa es esa de la salud mental. Es algo muy etéreo, no es fácil de definir, lo vamos a ver. Pero tampoco, bueno, también tenemos que ver, no sé si ahí se ve mejor, sí, porque es que aquí los colores se difuminan mucho, pero me alegra que lo veáis bien ahí. Bueno, pues el siguiente punto es, ¿y esto que llamamos salud mental, qué pasa? ¿De qué viene pendido? ¿No? ¿Cómo viene? ¿Cómo llega? ¿Es una gracia divina? ¿Nos la dio Dios un día? ¿Es para siempre? ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos que hablar sobre cómo se adquiere esa salud mental y también cómo se pierde. Bueno, y luego tenemos que ver cómo es la salud mental de la comunidad donde estamos, ¿no? La nuestra y en general, cómo es la salud mental en la comunidad. También, bueno, pues cómo ese malestar del que hablamos se plasma en una demanda de atención a los servicios, ¿no? De salud mental. Pues cómo es esa demanda, qué respuesta también damos los profesionales a esa demanda. Y luego lo último tiene que ver con una mirada al futuro, que ahí nos vamos a plantear cosas también de cómo habrá que actuar en el futuro para que no seamos los profesionales como los bomberos, ¿no? Que apagamos el fuego, pero cuando el fuego ya está producido. Esto es lo que hacemos los profesionales, atendemos como podemos en condiciones muy malas a los pacientes porque no tenemos profesionales suficientes, ni tiempo suficiente, ni recursos suficientes, pero atendemos a los pacientes como atienden los bomberos al fuego, ¿no? Intentando apagar eso que apareció. Pero por muchos profesionales que le metamos, no va a ser nunca suficiente
suficiente para atender a ese malestar creciente si no vamos a las raíces del problema. Y eso es lo que yo también quiero traer hoy aquí. Bueno, pues vamos entonces por el principio, que es la salud mental. Parto de la definición conocida por todo el mundo. Es así, pero es que no hay otra mejor, y por eso ha pervivido durante tanto tiempo, porque no hay otra mejor. Es la del 46 del Acta Fundacional, que dice que es un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Bueno, es evidente que esta, y que la salud mental forma parte, por tanto, según esa definición, del concepto general de salud, porque también es el bienestar psíquico, por tanto, la salud mental es inseparable, y eso nos permite a nosotros decir, ojo, que no hay salud sin salud mental. Si alguien no tiene salud mental, no tiene salud, sencillamente, globalmente no tiene salud. Bien, pues esta definición tiene algunas cosas positivas y algunas cosas negativas, ¿no? Bueno, lo negativo, empecemos por ahí. La palabra completo nos sitúa en el terreno de la utopía. Nadie tiene un estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Eso es imposible, por tanto es utópico y es inalcanzable. En ese sentido, pues es frustrante, ¿no? El no llegar a ese punto. También es verdad que cuanto más cercano estemos, mejor, ¿no? El bienestar, equiparar bienestar y salud es un error de verdad, porque uno puede sentir malestar y no estar enfermo. Y esto muchas veces hace que aumente la demanda de atención cuando uno se siente mal porque acaba de perder a un ser querido. ¿Cómo no se va a sentir mal? Yo creo que tendría que ir a buscar ayuda si no siente nada, entonces sí sería necesario consultar. Pero si se siente mal porque ha tenido una pérdida de ese tipo, ha perdido el trabajo, ha perdido un ser querido, ha tenido un conflicto, pues es que es lo mínimo, lo lógico, el malestar es inherente a la vida, no es una situación patológica. Por lo tanto, claro, bienestar ahí es dudoso, aparte que es una cuestión muy subjetiva, el bienestar es una cuestión subjetiva, uno puede sentirlo o no, pero la salud también tiene una dimensión objetiva, que es cómo funciona uno cuando no la tiene y cuando la tiene. Eso también hay datos objetivos que nos indican la salud, y esto es subjetivo. Y luego, bueno, y también es verdad que uno puede sentirse bien y estar enfermo, En una fase, los que trabajamos en salud mental lo sabemos muy bien, los pacientes en estado maníaco, los bipolares, cuando están eufóricos, se sienten el rey del mambo. No hay situación más maravillosa, de mayor bienestar que esa, pero están muy enfermos, muy enfermos. Por lo tanto, ni bienestar es igual a salud, ni malestar a enfermedad. Pero digo que también ha tenido y tiene pues, connotaciones positivas. La primera es que lo define la salud en términos positivos. Dice lo que es y no lo que no es. No dice que la salud es la ausencia de enfermedad, es más, dice que no es la ausencia de la enfermedad, del mismo modo que la riqueza no es la ausencia de la pobreza. Yo os lo juro. Yo no soy pobre, pero también os juro que no soy rico. Por tanto, uno puede no ser rico y no por eso es pobre. Vale, pues aquí pasa igual. Uno puede no estar enfermo y no gozar de buena salud. Es así la paradoja, ¿no? Es algo más que la ausencia de la enfermedad. Bueno, la salud no es una entelequia de alguna manera, no es una realidad objetiva. La salud es una abstracción, es un concepto, y como todos los conceptos, pues está muy influido por la cultura. Y cada sociedad evalúa la salud en función de los valores del momento, pero no solo cada sociedad en cada tiempo, sino también dentro de cada tiempo, cada grupo social evalúa la salud de una manera diferente, porque cada grupo también tiene sus valores y tiene sus conocimientos, y en base a los valores y los conocimientos, es decir, a su cultura, evalúa la salud de manera distinta. Es evidente que una persona del siglo XVII no se podía plantear la ortodoncia, ¿no?, como una solución a un problema de la dentadura y cosas por el estilo. Bueno, es verdad, los problemas no se viven de la misma manera como problema de salud en un momento que en otro, eso está claro. Y eso lo que quiero decir es que es relativo, hay que hablar de la relatividad del concepto de salud. Para una persona que vive en condiciones precarias, la salud no es lo mismo para alguien que vive en la opulencia y se puede permitir el lujo de parece que me pasa no sé cuánto, ¿no?, cuando otro pues está en una situación muchísimo peor. Bien, hay una relatividad entonces cultural de la salud.
Pero ¿en qué consiste esa parte que llamamos salud mental? Decimos que es parte de la salud, sí, inseparable, pero tendrá algo de específico, es una parte específica. ¿Y qué es eso de la salud mental? Bueno, pues para tratar de definir lo que es la salud mental y la enfermedad mental, se ha echado mano históricamente a los conceptos de normalidad y anormalidad aplicados al análisis formal de la conducta, de tal manera que se supone que las personas normales tenemos conductas normales y que las conductas anormales son propias de personas anormales. Bien, pero lo que viene a decir esa idea es que seguramente que las personas anormales, que son los que hacen conductas anormales, son enfermos. Y ahí entramos en un terreno problemático, porque si no sabemos muy bien qué es eso que llamamos normalidad, pues no vamos a poder entender a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que una persona anormal es una persona enferma. Y por eso se han utilizado distintos, a lo largo del tiempo, criterios de normalidad, distintos. El más evidente, el más sencillo y el más falso es el estadístico. ¿Es normal o que es frecuente? Falso. Yo le decía a mis alumnos, hombre, sacar matrícula de honor no es muy frecuente. Por lo tanto, si quien saca matrícula de honor es algo infrecuente y decimos que una conducta infrecuente es anormal y decimos que la anormalidad de esa conducta es indicativo de enfermedad, habría que decir que el alumno que saca matrícula es un enfermo, lo cual sería una barbaridad absoluta, ¿no? Por lo tanto, el criterio estadístico no nos vale. Bien, el otro criterio es el siguiente, sociológico. Tampoco es mejor, porque el sociológico dice que algo es anormal cuando la sociedad lo considera así. Pero la misma conducta puede ser considerada normal o anormal a lo largo del tiempo, puede cambiar, o lo que es normal aquí no lo es allá. Yo pongo como ejemplo la homosexualidad. La homosexualidad era concebida como una enfermedad y así figuraba en el catálogo de las enfermedades mentales y trastornos del comportamiento, como una enfermedad. En el año 73, pues quizás por la fuerza del lobby homosexual americano, la Asociación Americana de Salud decidió que no era una enfermedad. No lo era. Y sin embargo, hasta el año 80, que es cuando se cambia el sistema de clasificación de las enfermedades mentales y se pasa al DSM-3, a partir del año 80 ya no está dentro del catálogo de enfermedades, pero hasta el año 80 lo estaba. Pero la Organización Mundial de la Salud tiene su sistema propio de clasificación, que es la CIE. Bueno, pues hasta el año 90, que sale la CIE 10, pues resultó que la homosexualidad figuraba como una enfermedad. Hoy, ya, evidentemente, no lo es, pero la conducta es la misma. Por lo tanto, la consideración social de una cosa como enfermedad o no, pues eso es muy relativo. Por lo tanto, tampoco nos vale, no es un criterio científico. La adaptación. Se dice, una conducta es normal cuando es adaptada a la realidad. Bueno, si fuese así, si eso es el paradigma de la salud, la adaptación, nos llevaría al inmovilismo. Si ya nos adaptamos a lo que hay, no hay nada que hacer, pues seguiríamos en las cavernas. Precisamente porque ha habido personas inadaptadas que no han aceptado esa realidad, pues ha avanzado la humanidad. Por lo tanto, la adaptación como criterio no es de normalidad, no es el mejor. La adaptabilidad ya admitiría alguna discusión. La adaptabilidad es la capacidad de adaptación. Pero una persona normal, digámoslo así, una persona sana, pues no se adapta del todo nunca a la realidad. Siempre hay una parte que no le gusta y que la rechaza y que lucha por transformarla. Y esa es la salud, ¿no? Pero también es cierto que una persona completamente inadaptada no es un paradigma de normalidad. Así que la adaptabilidad puede tener algo que ver, la adaptación poco. Y el último que pongo aquí es la motivación, ¿no? El criterio motivacional. Bueno, una conducta es normal cuando es motivada. Bueno, cuando es motivada. Este es interesante porque añade al análisis formal de la conducta, añade un análisis dinámico. ¿Qué la motiva? ¿Qué la motiva? Y es un análisis dinámico, ¿no? Y es posible que, según cuál sea la motivación, si la hay o no la hay, pues la conducta pues, sea más normal o no. Por ejemplo, si ahora aquí alguien grita y yo digo, ¡ay! Pues esa misma conducta puede ser una conducta normal o no. Puede estar motivada o no, según esté motivado o no. Si se ha pinchado o alguien la ha pinchado, es natural que grite, pero si nadie le ha hecho nada y se pone a gritar, no sería una conducta normal. La conducta es la misma, formalmente es la misma, pero la motivación no. Falta en un caso la motivación y eso no es un signo de normalidad. Pero no basta con que la conducta sea simplemente bien motivada, adecuadamente motivada, sino que tiene que ser adecuada, al contexto donde se produce, al contexto. Porque una conducta puede ser
motivada suficientemente, pero no adaptada. Si yo ahora de aquí, porque tengo hambre, no es verdad que la tenga, pero si tuviese hambre y cojo de aquí un bocadillo y me pongo a comer un bocadillo, mi conducta sería motivada. Tengo hambre, como, por lo tanto, la conducta en sí misma tiene una motivación, pero lo que no sería adecuado a este contexto ponerme aquí a comer, ¿no? O tener relaciones sexuales, pues en tu casa es una conducta completamente normal y muy saludable, pero tenerla pues en la vía pública pues no lo es, pues no es adecuada al contexto. La conducta es la misma, formalmente es la misma, pero la motivación no lo es. Bueno, entonces vemos que esta historia de intentar definir la normalidad, perdón, la salud y la enfermedad por los criterios de normalidad, sano, normal, enfermo, anormal, no nos lleva muy lejos, no es muy satisfactoria esta vía. Y por lo tanto se ha utilizado mucho en los últimos tiempos otra más positiva, que es definir a la salud mental como una capacidad. Capacidad, que se tiene o no se tiene. Pero capacidad está bien, pero ¿para qué? Capacidad, ¿para qué? ¿Capacidad de qué? Y ahí es donde entran distintas definiciones. La primera es de Freud, no es tonta, no es mala, dice capacidad para amar y para trabajar. La salud mental vendría definida, según él, por la capacidad del ser humano de amar y trabajar. Y es verdad, son dos actividades que son complejas, amar y trabajar son complejas. Bien, pues quien es capaz de amar y trabajar adecuadamente, pues seguramente que es una persona que tiene bastante salud mental. Probablemente no sea suficiente, pero algo nos dice de su salud mental. Otras definiciones dicen capacidad para vivir de forma autónoma, solidaria y gozosa. Empieza el placer también con un elemento de ser capaz de disfrutar, es un elemento de salud, por supuesto que lo es, se acerca bastante bien, ¿no? Capacidad para sentirse a gusto con uno mismo, con los demás y de responder satisfactoriamente a las necesidades de la vida, es capaz de gestionarse la vida, eso está muy bien. En definitiva, que la salud mental es una capacidad de relación empática con uno mismo, con los demás y con la vida, ni más ni menos, capacidad de relación empática con uno mismo, con los demás y con la vida. Es decir, nos toleramos suficientemente nosotros mismos, no estamos en litigio continuo con nosotros mismos, nos aceptamos como somos, también somos capaces de relacionarnos con los demás, pero también con la vida, con las exigencias de la vida. Es una definición de máximo, sin duda, pero es cierto que cuanto más cerca estemos de tener esa capacidad o esas capacidades, mejor será nuestra salud mental. Bien, pero esto, como decía antes, ¿de dónde viene? Esa capacidad, unos nace, ¡ay, qué suerte tuvo!, ¿no? Que la naturaleza le quiso así, o los creyentes dirán, pues fue tocado por la gracia divina, ¿o qué? ¿Viene de ahí o es algo que se construye de alguna manera y también se adquiere, por tanto, y también se puede perder en algún momento? No es una cualidad para siempre, no lo es. No es verdad, es cierto que cuanto más sólida sea esa salud mental, más difícil es que no la pierda, pero la podemos perder todos, yo también, cualquiera puede perder la salud mental, aunque la vulnerabilidad no es igual en todos los casos, pero no es una cualidad que esté segura para siempre, ¿no? Bueno, pues de estas cuestiones de cómo se adquiere o cómo se promueve la salud y cómo se previene la enfermedad, Mariquiña lo sabe muy bien, es el ámbito de la prevención primaria, que se ocupa de eso, se ocupa de la promoción de la salud y la defensa, la protección frente a la enfermedad. En el ámbito de la salud mental esto empezó a interesar, porque normalmente siempre los médicos tendemos a fijarnos en la enfermedad, fijamos la atención en la persona enferma, pero no tanto en la salud, ¿no? El salubrismo aparece en un determinado momento, antes no. Bueno, pues aquí aparece a principios del siglo pasado, en el año 1909, con la creación de la primera liga de higiene mental. Era una gente que estaba motivada para tratar de conseguir un mundo más saludable, ¿no? Y por lo tanto ocuparse de estas cosas. Era de alguna manera muy naif, muy ingenuo todo, porque pensaban que con la educación ya era suficiente para adquirir esa salud mental. Es decir, la instrucción, ¿no? Ese discurso que es muy meritorio en aquellos tiempos, ¿no? Y que de verdad tiene algo que ver. Puede ser necesario, pero desde luego no es suficiente. Hay personas muy educadas, muy cultas, muy cultivadas, pero que sin embargo a lo mejor no tienen buena salud mental. Pero sí es verdad que la salud, la educación tiene algo que ver en eso, algo que ver. Ellos pensaban que con eso ya se resolvía eso. Y lo
otro, la protección de la enfermedad dice, bueno, si sabemos cuáles son las causas, actuamos sobre ellas y se acabó el problema. Así, el problema es que no se sabe muy bien cuáles son algunas de las causas y tampoco sabemos muy bien cómo se puede intervenir sobre ellas, ¿no? Por eso, 100 años después, más de 100 años después, seguimos como una asignatura pendiente también esta de la prevención de la enfermedad, ¿no? Bueno, sí, vaya, que el movimiento se extendió por todo el mundo y es verdad. A mediados del siglo pasado, en los años 40 y 50, hubo aportaciones interesantísimas, teóricas, y también experiencias prácticas, pues por ejemplo con niños en estados de confinamiento, huérfanos de guerra, etcétera, ¿no? Niños en los hospicios, etcétera, que demuestran esos estudios y esos descubrimientos teóricos y esas experiencias, la experiencia de Spies, por ejemplo, con niños confinados, demuestran que es importantísimo las precoces relaciones familiares, es decir, la relación del niño, las más pretéritas, las más precoces con su familia, son determinantes, como también lo son los factores psicosociales del entorno en la determinación de la personalidad. Es decir, las precoces relaciones son muy importantes en el desarrollo de la personalidad, pero también esta influencia de los factores psicosociales y socioculturales en esa determinación de la enfermedad. Bueno, pero eso no era todavía suficiente, hubo que esperar a los años 60, en 64 concretamente, que Gerald Kaplan fue capaz de diseñar un modelo que diese cuenta de los procesos implicados en los estados de salud y de enfermedad. Porque si no sabemos, no tenemos un modelo que explique cómo es ese proceso de adquisición, cómo se adquiere, ¿no? Y cómo se pierde pues la salud, no podemos intervenir sobre ello. Hace falta un modelo y hace falta luego unas técnicas adecuadas de intervención para que sean eficaces. Pero lo primero es el modelo. El modelo lo diseñó Gerald Kaplan en el año 64 y empezó a partir de ahí las primeras experiencias preventivas desde centros de salud mental con cierto rigor metodológico, ¿no? Hasta aquel momento, pues la gente pensaba que era preventivo, pues aquello que uno creía que lo era, pero no estaba claro que lo fuese, ¿no? Bien. ¿Cómo es ese modelo? Pues Kaplan nos habla de dos tipos de factores, unos factores que son de acción lenta, progresiva, y otros factores que son de acción rápida, brusca, ¿no? Los factores de acción gradual o lenta están relacionados con los que él llama aportes básicos, que son necesarios para que se desarrolle la personalidad. Y esos aportes básicos son de orden muy diverso, son biológicos, pero también son psicológicos y también son sociales y culturales, son psicosociales y socioculturales y también biológicos, esos aportes. Hace falta pues una alimentación sana, una alimentación, pues una vivienda, en fin, hace falta una estimulación intelectual, afectiva, etcétera, ¿no? Hace falta una educación, hace falta trabajo y hace falta también las influencias de la cultura, de las influencias de la comunidad, las influencias culturales, ¿no? Bien, con todo eso son los aportes que hacen falta para que una personalidad se desarrolle con normalidad y adquiera una salud mental. Cuando eso no se provee, cuando hay grupos de personas que no proveen, que se ven privados de esas necesidades básicas, pues se establecen los grupos de riesgo en función a los factores de riesgo que se hayan determinado, ¿no? Porque efectivamente no en todos los sitios se puede conseguir la cobertura de esos aportes básicos, ¿no? Y sobre esos grupos de riesgo son los que hay que actuar luego preventivamente. Los factores de acción rápida son los que relacionan con las situaciones de crisis. Y una crisis es toda situación nueva que aparece súbitamente y que durante la cual se pierden o hay una amenaza de pérdida, no solo una pérdida, puede haber simplemente una amenaza de pérdida de esos aportes básicos, ¿no? Y que, bueno, por lo tanto, en las crisis hay esa amenaza o esa pérdida y rompe el equilibrio homeostático, el equilibrio biopsicosocial en el que vivía la persona y, bueno, eso produce un estado de conmoción y tiene luego pues que elaborar todo ese proceso para recuperar el equilibrio homeostático anterior. Hay dos clases de crisis, unas son evolutivas y tienen que ver con los tránsitos de la vida, ¿no? Los periodos de la vida, la crisis de la adolescencia, la crisis
de la madurez, la crisis de la involución, cuando nos vamos haciendo viejitos, también somos conscientes de que perdemos capacidades, y eso también es un factor que influye, lógicamente, en esas crisis, ¿no? Porque, bueno, uno tiene que adaptarse y aceptar que los encantos ya se han perdido, a veces también las capacidades físicas, intelectuales y sexuales, y eso hay que aceptarlo como algo natural e inevitable, ¿no? Pero no siempre se consigue, y por lo tanto hay personas que pueden, al perder todo eso, pueden entrar en crisis, ¿no? Esas son las evolutivas, y las accidentales son las que aparecen, bueno, esas pueden ser incluso más prevenibles, ¿no? Porque uno no se hace joven de un día para otro, ni viejo tampoco, es un proceso y que eso te permite adaptarte un poco, pero las crisis accidentales, esas sí que son súbitas, pueden aparecer en cualquier momento. Suelen ser en la vida personal situaciones de pérdida, ¿no? La muerte de un ser querido, una separación de una relación sentimental, la pérdida del trabajo, casi siempre son situaciones de pérdidas, ¿no? A veces son crisis más colectivas, crisis económicas, crisis sanitarias, crisis, bueno, como de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Sociales, etcétera, que inciden no en un individuo, sino en colectivos amplios, en la sociedad en su conjunto, ¿no? Esas son las crisis. Las crisis no siempre son negativas en lo personal. Cuando uno supera bien la crisis, eso también te hace un poco más resiliente, te hace más, bueno, te ayuda a superar mejor las posibles crisis que vengan en el futuro. Es una tarea también, es un aprendizaje si las resuelves bien. Pero si no las resuelves bien, pues entonces eso te puede dar entrada, pues, pues aumenta tu vulnerabilidad y puede dar lugar a una enfermedad, a una patología, a un sufrimiento que puede terminar en auténtica enfermedad, ¿no? El que se resuelvan bien o mal las crisis depende de la naturaleza de la crisis, claro que sí, hay crisis que son mucho más difíciles, la muerte de un hijo es brutal, ¿no? Es muy difícil esa, pero depende por tanto de la naturaleza de la crisis, pero depende también de la personalidad, de la vulnerabilidad del individuo, y depende también de los factores de apoyo que pueda tener en su entorno, ¿no? Apoyo pues afectivo, apoyo institucional incluso, en crisis económicas, los apoyos externos te ayudan a superar la crisis, ¿no? Ese es un modelo de vulnerabilidad al estrés en el que se parte de un estado de vulnerabilidad. Hay un estado de vulnerabilidad que es un estado predisponente, que facilita, ¿no? Facilita que uno pueda pasar de ese estado a la enfermedad. Pero para que pase hacen falta cosas, hacen falta estímulos exteriores, factores estresantes, son factores activadores que suelen ser estrés psicosociales, ¿no? Y otras circunstancias que pueden hacer activar ese proceso desde la vulnerabilidad hasta la enfermedad. Pero también hay que reconocer que hay otros factores que actúan en un sentido negativo, en un sentido de protección, ¿no? Son factores protectores que dificultan ese paso y que protegen al sujeto, aunque tenga vulnerabilidad, lo protege de que pase de ese estado a la enfermedad propiamente, ¿no? A mayor vulnerabilidad, pues lógicamente menor umbral de tolerancia a las experiencias estresantes. La vulnerabilidad puede ser de origen muy diverso, genética, perinatal, familiares, las privaciones afectivas, por eso decían los antiguos, ¿no? Que es así, que las relaciones primarias, las primeras relaciones afectivas son muy importantes. La privación del afecto hace, esa carencia afectiva es un factor de vulnerabilidad. Y también hay factores psicológicos relacionados con determinadas personalidades que son más dependientes, más frágiles, etcétera, ¿no? Los factores activadores, pues es el estrés psicosocial fundamentalmente, pero también a nivel individual es un factor pues activador el consumo de tóxicos, sobre todo tóxicos estimulantes, ¿no? Y los factores protectores, pues es el aporte afectivo, el soporte social y las habilidades sociales, ¿no? Bien. Bueno, y entonces bien, ya sabemos qué es más o menos la salud mental, ya sabemos cómo se puede adquirir y también cómo se puede perder, y ahora nos interesa saber cómo es la salud mental de la comunidad en un determinado momento. Bueno, saberlo es complicado y requiere unos estudios epidemiológicos porque estamos viendo en población que no ha sido todavía medicalizada, no ha acudido al médico, ¿no? En población general. Queremos saber cómo es la salud mental de la comunidad, no la administrativa que llega a los servicios asistenciales, sino en la base, en la comunidad. Bueno, esto requiere unos estudios epidemiológicos muy complejos, muy complejos. Son estudios que se pueden hacer cada muchos años porque son muy costosos y también depende, lógica, a no ser que hagamos un
estudio sobre una patología concreta en una población limitada, entonces sí, pero si pretendemos hacer un estudio de todo un país y de toda la patología, pues realmente lleva mucho tiempo y mucho dinero, con una metodología complejísima. Hay un estudio interesantísimo, no hay otro posterior a ese que merezca ningún comentario, que es SEMET España, que es un estudio que es un proyecto europeo, efectivamente, que está auspiciado por la OMS, al que se adhirieron 6 países nada más: Italia, España, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, ¿no? Y bueno, solo esos 6 países llevan a cabo ese trabajo durante años, es un trabajo que dura años. El trabajo de campo, para que os deis cuenta, las entrevistas, la población entrevistada, ¿no? Una muestra representativa de 5.500 personas, que aparentemente no son muchas, estamos hablando de todo el Estado, repartidos por comunidades autónomas, por edades y por todo, pero bueno, es un trabajo con un rigor metodológico inmenso, ¿no? Pero la muestra es esa, 5.500 no parecen tantos, pero el trabajo que se lleva con ellos es inmenso, ¿no? Y el trabajo de campo duró un año, desde septiembre del 2001 hasta septiembre del 2002. Y los primeros resultados se publicaron en el 2006, es decir, que fijaros el tiempo que hace falta luego para procesar todo eso, porque ahí aparecen, pues eso, malestares que luego hay que encajarlos en determinadas enfermedades, y cuando hay dudas de que el caso sea caso de verdad o no, pues hay que hacer una muestra, entrevistas ya profesionalizadas para ver la fiabilidad de los datos que aportan las encuestas, en fin, los cuestionarios. Es muy complejo. Los cuestionarios además tienen que ser idénticos en todos los lugares donde se hacen para que puedan ser comparables los resultados. En fin, es una tecnología muy, muy complicada, ¿no? La que yo tuve la suerte de conocer bien el estudio este SEMET, porque conocí personalmente a quien lo dirigió, porque luego lo comento. Bueno, pues que nos va a decir estos estudios cuál es la prevalencia. La prevalencia quiere decir la posibilidad de que una persona tenga esta enfermedad, o bien en la vida, prevalencia de vida, o bien al año, en el último año, ¿no? ¿Cuántas personas padecieron de tal problema en el último año? ¿O cuántas personas padecieron alguna vez en su vida, ¿no? Por tanto, los datos son muy farragosos y yo tengo que elegir 4 porque si no nos aburriríamos y estaríamos todo el día y no nos llegaría para hablar de los resultados de ese estudio. Pero hay que elegir algunos, ¿no? Y lo que queremos ver es cómo son, digamos, el riesgo que las personas tenemos de padecer algún trastorno psíquico a lo largo de nuestra vida. Algún trastorno psíquico, sea cual sea. Un trastorno diagnosticable, no sentirte triste, eso no es un trastorno, eso es un sentimiento, y los sentimientos no son enfermedades. Estamos hablando de enfermedades, sean comunes o sean graves, son enfermedades, ¿no? Bueno, pues el riesgo que tenemos de tener una enfermedad a lo largo de nuestra vida se llama prevalencia vida, y el estudio nos dice que está a 19 y pico. Casi todos los estudios nos van a decir esa cifra, un 20. Un 20 quiere decir 1 de cada 5 personas. 1 de cada 5 va a tener a lo largo de su vida algún trastorno psíquico. Eso es así. Pero lo que cambia mucho de unos lugares a otros es la distribución de esos trastornos, ¿no? Como qué tipo de trastorno tiene, qué prevalencia vida tiene cada uno de los trastornos más comunes. Por ejemplo, aquí señalo los trastornos más prevalentes, los que afectan más a la población. El trastorno de los estados de ánimo, que sobre todo es un estado depresivo, los trastornos depresivos, ahí viene la cifra, 11 y pico, pero también es muy importante lo que está entre paréntesis, yo no lo voy a decir porque si no os aburro mucho, pero lo veis rápidamente. ¿Cuál es la prevalencia hombre-mujer? Una barbaridad, una diferencia. La mujer 15,84 y el hombre 6,71. Esa es la prevalencia, el riesgo que una mujer tiene es mucho mayor que el que tiene un hombre de tener un trastorno del estado de ánimo, un estado depresivo a lo largo de su vida. Eso es lo que dicen los estudios epidemiológicos. Si vamos al siguiente pasa igual. El trastorno de ansiedad, que para la población en general es 9,39, veis que las cifras son muy dispares, un 12 y pico y un 5 y pico, hombre-mujer, o sea, mujer-hombre, mejor dicho. En cambio, los trastornos por abuso por consumo, no es por abuso exclusivamente, porque hay otros factores como la dependencia, que no es solamente abuso. Bueno, es de 3,60. Este es un dato que a mí me sorprendió muchísimo y a los propios investigadores también, pero si son serios tienen que aceptar los datos que vienen, ¿no? Una vez que se ve que se ha hecho la metodología adecuada. Es un dato incongruente, este lo es. Los trastornos por consumo de alcohol suelen ser más prevalentes. Es en toda España, puede que algunas regiones pues, no tengan el hábito de beber vino porque a lo mejor no son dependientes, sino son consumos perjudiciales, consumos regulares,
elevados. Hay aquí en nuestro medio el hábito de consumir excesivamente, pero sin llegar a ser un alcohólico, un dependiente. Aquí no mide solo los alcohólicos, mide los consumos perjudiciales, ¿no? Bueno, total, es bajo aquí y veis que es muchísimo más bajo en las mujeres, muy bajo con respecto a los hombres. Bueno, los factores de riesgo que se asocian al trastorno mental son estos que se dicen. Factores, el sexo femenino, excepto los trastornos por consumo de alcohol, estar separado, divorciado o viudo son factores de riesgo, son más prevalentes en estos casos. Estar también desempleado, de baja laboral o con discapacidad, la falta de trabajo es otro factor de riesgo. También lo es el menor grado de instrucción o vivir en ciudades grandes, las ciudades de más de 500.000 habitantes tenían prevalencias más altas. Bueno, nosotros que hemos querido también saber cómo estábamos en Galicia y cuando gobernamos el bipartito en Galicia, y yo entonces era el responsable de salud mental y drogas, quisimos hacer un estudio epidemiológico porque no había ninguno, nunca hubo, salvo algún meritorios, ¿verdad? Trabajo dirigido en la universidad, en la Facultad de Medicina, sobre todo por el profesor Raimundo Mateos, que con muy pocos medios sí que ha hecho algunos trabajos de campo, pero no con la ambición esta, porque no tenía tampoco los recursos, ¿no? Sobre patologías concretas o sobre poblaciones concretas. Aquí era tan ambicioso como el otro, porque la metodología fue idéntica a la del SEMET, España, exactamente la misma, y también participó en nuestro equipo que hizo este estudio, que se lo encargamos a la Sociedad Española de Epidemiología Psiquiátrica, el doctor Aro, que fue el director del estudio SEMET España. Bueno, total, que aquí se hizo también un estudio que tenía una muestra alta, 3.000 para Galicia solo, 3.100 y pico, antes hablábamos de 5.400 para toda España, que es una muestra más representativa, lo que nos permitía obtener más datos que en el otro estudio, para patologías menos prevalentes, menos frecuentes, ¿no? Y también nosotros queríamos saber cómo era el patrón de uso de los servicios, cómo usa la población los servicios de salud mental, cuál es el patrón de uso. Y veréis que hay una sorpresa bastante desagradable en ese patrón de uso, ¿no? Que se descubrió en este estudio, ¿no? Bueno, son personas mayores de 18 años, el trabajo de campo se hizo en el año 2009, pero se publicaron los datos muy tardíamente, en el 17, porque como hubo un cambio de gobierno a lo largo del periodo que se estaba haciendo, el trabajo empezó muchísimo antes, años antes, 2 o 3 años, con el equipo a diseñarlo. El trabajo de campo ya fue a primeros del año 2009, luego en mayo cambió el gobierno, y a partir de ahí los que vinieron debieron de pensar que eso no iba con ellos o que no les interesaba demasiado, y bueno, el trabajo siguió, pero a un ritmo distinto, y los resultados durmieron en los cajones durante años hasta que algunos empezaron a exigir que hicieran públicos esos datos que estaban ahí, y lo sacaron pues como si fuese una realización del gobierno actual, porque claro, en el año 17, publicación de la Xunta de Galicia, parece que quien lo está haciendo pues ha sido Feijóo. No señora, no fue Feijóo quien lo hizo, porque nunca había habido ningún estudio epidemiológico en Galicia hasta que gobernamos nosotros. Bueno, ¿qué datos? Un resumen de datos. La prevalencia vida es 21,6, un poquito más alta que en el estudio anterior, pero veis que va a ser a expensas de porque fijaros aquí, ocurre lo contrario, los hombres tienen un poquito más de prevalencia que las mujeres, ¿eh? Es decir, el riesgo de los hombres de tener algún trastorno mental es mayor en los hombres que en las mujeres en el estudio de Galicia. ¿Por qué? Por el último, los trastornos por consumo de sustancias, que aquí es altísimo. Nosotros hemos incluido no solo alcohol, sino otras drogas, cosa que en SMC España no era solo alcohol, y aquí pues hay más uso y abuso del alcohol y de otras drogas, y la prevalencia es mucho alta, muy alta, 10,3, ¿no? Y por género veis que los hombres 17 y las mujeres 4,5, una diferencia abismal, que es lo que hace que si un factor tiene una dimensión muy alta, afecta al conjunto de los factores, es evidente, y por lo tanto da aquella prevalencia que os dije. Porque el resto de las prevalencias ni son altas ni son mayores en los hombres, sino también siguen siendo en las mujeres. La de los estados de ánimo, 9,9, es una cifra muy habitual, un poquito más baja que en España, y la relación de hombres y mujeres pues es la habitual, es más frecuente en mujeres que en hombres, y lo mismo digo para los trastornos de ansiedad, ¿eh? Pasa lo mismo, 5,7 es una cifra más bien bajita, más en las mujeres que en los hombres, ¿no?
pero el consumo de alcohol ya os lo dije. Bueno, entonces aquí los factores de riesgo son que los hombres tienen 4 veces más riesgo que las mujeres de presentar un trastorno por consumo de sustancias, alcohol fundamentalmente, pero por cualquier sustancia. Las mujeres, en cambio, tienen 2 veces más riesgo que los hombres de presentar un trastorno del estado de ánimo, un estado depresivo o un trastorno de ansiedad. Y los solteros o antes casados, divorciados, etcétera, separados, etcétera, o viudos, antes casados, tienen 2 veces más riesgo de presentar algún trastorno mental que los nunca casados, que los solteros, ¿no? Bueno, ¿y qué diferencias encontramos así significativas que merezca la pena decir rápidamente con SMS España, Galicia con respecto al resto? Bueno, pues ya que os dije, ¿no?, que la prevalencia de vida para cualquier trastorno está ligeramente mayor, pero muy ligero, a expensas del problema de alcohol que ya os he dicho. Y para el resto de los trastornos, las prevalencias aquí son ligeramente más bajas que la media española. Bueno, desde ese punto de vista no es verdad que tengamos peor salud que nadie, eso es así, no lo parece. Bueno, por lo menos los estudios dicen eso. Pero esa era la situación basal en los primeros años de este siglo. Ahí estaban las cosas. Lo que ocurre es que desde entonces hasta aquí han pasado muchas cosas. Han pasado la crisis económica del 8 al 14, la crisis de la COVID del 20 al 23, y yo me atrevo a señalar una nueva crisis que no se acostumbra a describir, porque es como más etérea, no se sabe bien en qué consiste, hay que describirla, ni cuándo empezó y si sigue. Claro que sigue. Yo creo que estamos inmersos en una crisis social y a esto voy a dedicar una parte del tiempo a demostrar o a defender la existencia de esta crisis social y la necesidad de revisar muchísimas cuestiones que tienen que ver también con los valores, ¿no?, las costumbres, etcétera. Bueno, la crisis económica, bueno, ahora tengo que ir un poco rápido porque si no, no voy a cumplir ni siquiera con el compromiso de la hora, ¿no? Bueno, total, que la crisis económica supone un impacto negativo en la salud de la gente, eso está demostrado en todas las crisis económicas. Hay un aumento de la mortalidad y de la morbilidad de la enfermedad y también un aumento de la utilización de los servicios, eso está claro. Y que en el ámbito laboral lo más frecuente, las condiciones más vinculadas a la crisis es la precariedad laboral y el desempleo, y que ambos son situaciones generadoras de estrés. Bueno, aquí sí que voy a tener que pasar, porque si no, no cumplo. Precariedad laboral es la inseguridad laboral en su puesto de trabajo, la sobrecarga también es generadora de estrés y el acoso laboral, que se produce más en situaciones de crisis porque pueden abusar más del trabajador cuando hay crisis y hay mucho desempleo. En situaciones más normales, pues el trabajador tiene más elementos de defensa, ¿no? Bueno, y los trastornos, como digo, son en el ámbito de la ansiedad, fundamentalmente. Los trastornos de la precariedad influyen en la ansiedad y todo el cortejo sintomático que acompaña a la ansiedad. Ansiedad, tensión muscular, irritabilidad, etcétera. Pero también, esto es importante desde el punto de vista de la prevención de accidentes, la ansiedad esta disminuye la atención, disminuye la concentración y la memoria y facilita la accidentabilidad. Y en el caso del bullying, en el caso del acoso, aparece, aparte de la ansiedad, también sintomatología depresiva. La persona que sufre esto se deprime. El desempleo era lo otro, ¿no? Precariedad y desempleo. La precariedad, ya digo, ansiedad. El desempleo, los efectos son tanto en la salud física, pues aumento de infecciones, trastornos metabólicos, desnutrición u obesidad, porque es más caro comer bien, comer sano que comer barato, y la hipertensión arterial y las enfermedades coronarias también se vinculan con las situaciones de desempleo, pero el impacto mayor es en la salud mental y produce aumento de depresión, ansiedad, trastorno de consumo de alcohol y otras drogas y trastornos psicosomáticos, esos trastornos que se expresan a través del cuerpo, malestares digestivos, cefaleas, sin que haya una causa orgánica que los justifique claramente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un dato interesante que se ha podido demostrar cuál es el impacto de cada uno de estos males, ¿no? El estudio SESPAS es el estudio que hizo la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, que dedicó su monográfico del año 14 al estudio del impacto de la crisis en la salud mental de la población. Y para eso hizo una metodología muy sencilla, pero muy contundente. Miró cuál era la prevalencia en las consultas de atención primaria, de los
médico de atención primaria, cuál era la prevalencia en el año 2006, antes de la crisis, y en el 2010, en medio de la crisis, cuál era la prevalencia de los trastornos más comunes en salud mental, ¿no? Los trastornos depresivos aumentaron un 20%, digámoslo así, 19,5%, los trastornos de ansiedad aumentaron 8,5%, un 8,5%, los psicosomáticos algo más del 7% y los trastornos por consumo de alcohol 4,5% de incremento. Esos son los problemas de salud mental que se incrementaron en esa dimensión entre el 2006 y el 2010. Y para eso, ya digo, participaron más de 2.000 o cerca de 2.000 médicos de atención primaria de todo el Estado y un conjunto de 8.000 pacientes. Por lo tanto, es un estudio muy representativo. Bueno, la relación entre el desempleo y el suicidio es una relación antigua y cierta, demostrada en casi todas las crisis. Y digo casi porque no en todas, lo voy a explicar. Ha ocurrido en casi todas las crisis, la primera en la crisis de la Gran Depresión de Estados Unidos, ¿no? Del 29 al 32, es paradigmático aquello de que se tiraban por las ventanas. Bueno, pues es verdad, el suicidio aumentó un 16% en aquel tiempo ya. Pero luego hay una crisis muy conocida que fue a finales del siglo XX, a finales del siglo pasado, hace unos días, como quien dice, en 1998, en el sudeste asiático. Bueno, allí fijaros cómo aumentó la tasa de suicidio. En Hong Kong aumentó un 44%, en Corea del Sur un 45% y en Tailandia un 60%. Pero hubo por esas fechas, a finales del siglo XX, del siglo pasado, hubo una crisis en el norte de Europa muy importante, una crisis de paro, con paro muy importante en Suecia y en Finlandia, que creo que tenía que ver con el tema de los combustibles o algo así. El caso es que fue una crisis muy importante y produjo una situación de paro desconocida allí. Y allí, oye, curiosamente no aumentó el suicidio. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que se pusieron en marcha medidas de apoyo social impresionantes y programas de ayuda a las personas en paro. Y hay, lo digo no por presumir, sino porque me parece que es muy demostrativo, un trabajo maravilloso hecho en el Reino Unido y publicado en una revista muy prestigiosa, The Lancet, en 2013, que demuestra lo siguiente, lo demuestra fehacientemente con una metodología implacable. El riesgo que una persona parada, sin subsidio, tiene de padecer un trastorno psíquico es 5 veces superior, 5 veces, a una persona que tiene trabajo y tiene remuneración. Pero ¿qué pasa si esa persona parada tiene un subsidio? Hay un mayor riesgo que el que trabaja, pero mucho menor que el que no tiene subsidio. El riesgo ya es solo 2, y digo solo por decir algo, pero solo 2. 2 es mucho menos que 5. Disminuye drásticamente el riesgo de padecer un trastorno psíquico cuando el parado tiene un subsidio. Podríamos decir, bueno, pues a lo mejor ya casi debería tener lo mismo que el otro. No, porque el trabajo también tiene una función psicológica muy importante, y el parado sufre aunque le den subsidio. Nadie está parado para recibir un subsidio, ¿no? Por lo tanto, pues los que lo reciben impacta menos en su salud, pero impacta el doble que una persona que tiene su trabajo, no lo olvidemos. Bueno, esto es muy importante y esto se ha tenido en cuenta en nuestra crisis actual, en la crisis de la COVID, con las medidas de apoyo que este gobierno se implementó, gracias a lo cual no ocurrió todo lo que cabía que ocurriese y todo lo que sabíamos que iba a pasar. Se salió de la crisis infinitamente mejor que de la crisis del 14, en todos los aspectos y en el terreno de la salud mental también. Es verdad que hay un problema con el suicidio muy grande, lo hay, pero que también tiene que ver con lo que luego hablaremos de la crisis social, ¿no? Bueno, entonces, en aquel momento, los suicidios, en aquella crisis, fijaros, entre el 10 y el 14, entre el año 2010 y en el año inmediatamente después de empezar, ¿no? Y el 14, que es cuando termina, el suicidio aumentó en España un 24%. Es una cifra alta, un 24%. En números de 3.158 a 3.900. Cuando ponemos números nos damos cuenta que cada número es una persona, es un ser humano. Bien. Bueno, en Galicia, ¿cómo pasa? ¿Qué pasó? Pues en Galicia subió también entre el 10 y el 14, entre el año 2010 y el año 2014, pero subió más, un 27%. Pero otra cosa importante, que partíamos ya de una situación mucho peor. La situación basal de la tasa de suicidio, la tasa de suicidio se mide por 100.000 habitantes, los fallecidos por suicidio por cada 100.000 habitantes. En Galicia, la tasa de suicidio en el año 2010 era del 11,3, mientras que en España era el 6,7.
6,7 en España, 11,3 en Galicia. Y claro, después de la crisis todavía más, pasó al 14,4, mientras que en España, pues, pasó al 8,4. Es decir, que realmente del 6,7 al 8,4 en España, del 11,3 al 14,4 en España. Las cifras de Galicia siempre son, junto con las de Asturias, también tiene que ver con el envejecimiento de la población, pero veremos que no solamente se suicidan ya los viejos. Pues que la primera o la segunda comunidad de España, siempre una vez es una, otra vez es la otra, ¿no? Pero están en las primeras. Y 1 de cada 10 suicidios que se hacen, que se producen en España, se producen aquí en Galicia. Y Lugo tuvo, digamos, el honor, entre comillas, entre muchas comillas, de ser la provincia de España con una tasa más elevada de suicidio en el año 2014, la tasa de suicidio del 16 por 100.000 habitantes. Bueno, esa fue la crisis económica, la crisis de aquel tiempo, ¿no? Luego nos vino otra crisis, la crisis de la COVID, que es una crisis sanitaria que también tenía implicaciones también económicas, pero era una crisis que tenía también un fundamento básicamente sanitario y también unas dimensiones sociales. En cifras, comenzó en marzo del 20, terminó oficialmente en julio de este año, 2023, y duró 40 meses. Las cifras de muertos y de afectados a nivel mundial y en España son pavorosas, ¿no? 602 millones de infectados en el mundo y 6,5 millones de muertos oficialmente. La tasa en el mundo supera un poco 1 por 100, ¿no? En España, el número de infectados fueron 14 millones y los muertos pues, fueron 121.000. Está por debajo la tasa. Bueno, ¿y qué efectos produjo la crisis de la COVID en la salud mental? Pues en la primera fase, en la fase inicial, pues una situación de temor, de incertidumbre, no se conocían las causas, no se conocían tampoco los efectos, qué podía pasar a nivel sanitario, económico y laboral. La disrupción de las rutinas y la ruptura de las relaciones sociales fruto del confinamiento, que fue indispensable, pues generó una situación nueva, inédita. Nadie había estado confinado en su vida a lo largo de su vida, ¿no? Y eso también produjo algunos efectos, ansiedad que afectó a toda la población, desde luego afectó más a poblaciones, a colectivos vulnerables. Los niños y adolescentes, los niños no entendían nada, los adultos poco, pero los niños menos, porque de pronto no tiene que ir al colegio durante más de un mes, rompe las relaciones con sus amigos, eso tiene, bueno, pues tuvo un efecto muy importante en niños y adolescentes, personas con patología somática previa, ahí la enfermedad era la muerte casi segura, ¿no? O por lo menos una posibilidad de muerte, y por lo tanto un miedo terrible, ¿no? La inestabilidad emocional, las personas que sufrían inestabilidad emocional también lo pasaron peor. Los ancianos en las residencias, algún día espero que se haga justicia con respecto a eso, los muertos que se produjeron por falta de atención en las residencias, es terrible. Las mujeres y los menores con riesgo de maltrato, imaginaros lo que significa que una mujer y su hijo o sus hijos tengan que convivir con su maltratador en un lugar pequeño y convivir forzadamente, ¿no? Porque por el confinamiento, ¿no? O las familias en situación económica precaria o disfuncional, o las personas que no tienen, en fin, tienen hacinamiento habitacional o los sin techos, ¿no? No es lo mismo pasar el confinamiento, os lo digo porque yo tuve la suerte, fue un privilegio de que me tocó en una hermosa casa de campo donde me refugio, ¿no? Y allá estuvimos, mi esposa y yo, con 2 de nuestros nietitos que casualmente, bueno, nos los llevamos y pasamos un confinamiento idílico, casi era una situación maravillosa, os lo digo, pero imaginad lo que puede ser eso, una mujer con su maltratador viviendo en esa situación, o en situaciones de precariedad, hacinamientos en espacios pequeños, conflictos, familias disfuncionales y conflictivas. ¿Cómo se puede vivir eso? De una manera muy distinta a cómo tuve yo la suerte de vivirlo. Bueno, en la fase crónica, como todas reacciones, pues lógicamente con el tiempo la mayor parte se pasan, ¿no? Es cierto que esos estados pues, son pasajeros, pero también es verdad que se mantienen en el tiempo en algunos casos, ¿no? Para las personas más, bueno, pues las más vulnerables, pues permanecieron con secuelas durante mucho tiempo y todavía algunos de ellos sí que lo tienen, ¿no? Quedan poblaciones importantes en las que la demanda de atención es importante, los trastornos depresivos, de ansiedad, el estrés postraumático, lo vamos a ver, el consumo abusivo de alcohol y otras conductas adictivas como ludopatías, abuso de Internet, que durante el confinamiento empezaron a
a tener, ¿no? Las situaciones especiales son los supervivientes de la COVID. Los supervivientes, aquellos que estuvieron, algunos de ellos, un mes en coma inducido en una unidad de cuidados intensivos, totalmente separados e inconscientes, en coma inducido, y que cuando salieron de allí no sabían lo que había pasado y tuvieron que aprender a todo, a andar, por ejemplo, a hablar. Bueno, pues el porcentaje de personas que han sobrevivido y han padecido trastornos por estrés postraumático ha sido muy elevado. Y el personal sanitario, pues lo mismo, los trastornos por estrés postraumático, el trastorno de ansiedad, depresivos y el estrés laboral. Han vivido situaciones insoportables, sencillamente inimaginables, ¿no? Haciendo frente a un mal que no tenían remedios ni medios, ni sabían cómo actuar, a una demanda que sobrepasaba todas las capacidades operativas, a unas decisiones con una conflictividad ética impresionante. ¿A quién le pongo el respirador? ¿No? Con un miedo también, son seres humanos, a contagiarse, porque estaban en contacto con el virus, de llevar a su casa, a su familia también el virus, y soportando a veces, soportando el estigma de esos buenos vecinos que dejaban notitas diciendo: mire, por favor, casi va a ser mejor que cuando salga de la guardia se quede a dormir en el hospital, no vaya a ser que traiga virus y suban a mi casa por el ascensor y se cuelen por debajo de la puerta de mi casa, ¿sabe? Es terrible. Eso ocurrió, claro que ocurrió. Eso es terrible, ese estigma y esa segregación es inhumana y eso tiene coste, ¿eh? Tiene coste. Yo tengo datos, no los voy a decir ahora, pero si alguien los quiere, yo los tengo aquí, datos de la Fundación Galatea que se dedica a la atención de médicos y personal sanitario con problemas de salud mental. Es pavoroso realmente este impacto que ha tenido la crisis en el sector sanitario y luego hay administraciones que encima los maltratan, ¿no? Bueno, también las personas que han perdido un ser querido y no se han podido despedir de él. Es el duelo patológico, ocurre cuando un marinero se ahoga y no hay el cadáver. Mientras no hay un cadáver, ha habido que hacer duelos sin cadáveres, ¿no? Y además de seres queridos que están en una residencia, sentimientos también de culpa. Y si no hubiera estado en una residencia, a lo mejor no se hubiese muerto. Pero encima no me he podido despedir de él, ¿eh? Ni en vida, vamos, ni en muerte, ¿no? Eso es terrible y es la vía para el duelo patológico, sin duda ninguna, ¿no? Personas con enfermedad mental previa, pues que se han visto privados de la atención, pero no solo durante el confinamiento, porque después todo el sistema sanitario tenía que estar pendiente de atender a los enfermos de COVID, ¿no? Se desatendió la atención de todo el resto de la patología. Los enfermos cancerosos, los enfermos crónicos han dejado de verse, los enfermos psiquiátricos han dejado de verse, de atenderse. Y bueno, los trasplantes, todo ha dejado de hacerse. Se paró toda la actividad sanitaria para hacer frente a la pandemia. Era necesario, sin duda ninguna, pero eso tiene un coste. Los enfermos mentales crónicos que se descompensaron o los pacientes con conductas adictivas que también se descompensaron. Y en población infantil, yo digo que ha tenido una repercusión en la población infantil juvenil enorme. Hay un metaanálisis que incluye datos de 58.000 niños, es un dato muy importante, 58.000 niños y adolescentes en los que se encontró un incremento importante de ciertas prevalencias, de depresión un 29%, de ansiedad un 26%, de trastornos del sueño un 44% y de trastorno por estrés postraumático, probablemente ahí está un poco inflado el diagnóstico, un 48% de incremento. Las consultas por ansiedad o depresión en niños de 10 a 14 en atención primaria se multiplicaron por 3 en atención primaria. Bueno, y hay que destacar el número de suicidios en menores de 15 años. Estamos hablando de criaturitas de menos de 15 años. Menos de 15 años. Bueno, pues estos niños, en el año 2020, la cifra más alta que había habido hasta ese momento, se suicidaron 14 niños, 14 de esas edades, en el 20. Pero en el 21 fueron 22, casi se duplicó el doble, 14 niños y 6 niñas. Afortunadamente en el 22 disminuyó de nuevo y se puso en los parámetros anteriores. Bueno, la crisis, toda reacción tiene un comienzo y tiene un final y también alertó muchísimo lo ocurrido en el 21 y supongo que se habrían tomado algunas medidas. Yo no puedo dejar de pensar que si un niño que ha estado confinado presenta un trastorno de estrés postraumático, ¿qué va a pasar con los niños que sobrevivan a la masacre de Gaza? ¿Qué va a pasar con esos niños
cómo va a ser su futuro, ¿no? Cómo pueden integrar la vivencia tan terrorífica que están sufriendo en este momento. Si los niños nuestros niños, por el hecho de estar confinados con papá y con mamá en su casita, muchos de ellos presentaron trastornos de estrés postraumático. ¿Qué será de aquellas criaturas que sobrevivan y que han pasado ya por situaciones parecidas a estas 3 veces ya en sus cortas vidas? ¿Cómo es posible sobrevivir a eso? ¿Cómo es posible no odiar después de eso o no estar enfermo de por vida? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que podamos verlo por la televisión y no hacer nada? No somos capaces de hacer nada. Y lo tengo que dejar porque si no se me va a entrecortar la voz y no voy a poder terminar porque es algo que me está produciendo un dolor insoportable. No lo soporto. Más los niños que sobreviven que los que se hayan muerto incluso, porque eso es una huella absolutamente, yo lo sé como profesional de la salud mental, irreparable. Eso es una huella terrible, ¿no? Terrible. Bueno, pues tenemos que seguir. Esto es lo de los suicidios también de estas criaturas, ¿no? Preocupa el tramo también de jóvenes, ya no son tan niños, pero son de 15 a 29. Fijaros que ha crecido durante estos últimos 4 años, también este último, progresivamente. Pasó de 300 a 316 en el 21 y a 333 ahora. Ha pasado de ser la primera causa de muerte externa, pero no de muerte total, de muerte externa, no por enfermedad, sino por circunstancias externas, accidentes, bueno, lo que fuese, ¿no? Ahogamientos, lo que sea, accidentes de tráfico. Bueno, ha pasado de ser el suicidio, la primera superaba ya a cualquier otra causa de muerte externa, pero no era la primera causa de muerte absoluta porque los tumores, el cáncer mataba más. Bien, pues ya en el 2022 es la primera causa absoluta de muerte, ya superó a los tumores han bajado un poco y las muertes por suicidio ha subido. Es decir, que la causa mayor de muerte en esta población de 15 a 29 es el suicidio, no hay ninguna otra tramo de edad que sea así. No, la gente se muere también por suicidio, pero se muere más por otras cosas. Bueno, pues los jóvenes se mueren fundamentalmente por suicidio. Bien, la crisis social, casi voy a pasar así un poco por encima porque ya no da tiempo, ¿eh? Sí, lo sé. Yo si queréis lo dejo, pero es que me resulta difícil ir más a prisa y también me resulta difícil no decir cosas que creo que es bueno que se sepan, ¿no? Porque no se está acostumbrado a oír algunas de estas cosas. Yo al menos tampoco, me ha costado a veces encontrar datos y cosas así, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que en las últimas décadas se han producido importantísimos cambios sociales que tienen consecuencia en las vidas de las personas, sobre todo en diversos ámbitos, ¿no? Como el familiar, el laboral, el relacional, y que tienen un impacto importante en la salud. Yo pongo 2 y no los voy a describir, pero pongo 2. En el ámbito laboral, y también en el ámbito de las relaciones con la soledad no deseada. Es un mal que veremos que sí tiene en este momento una dimensión muy alarmante, ¿no? Los cambios en el ámbito laboral, pues es natural en esta situación de crisis en la que, bueno, pues los trabajos son inestables, te obligan a cambiar de un trabajo de un día para otro, tienes que reinventarte, tienes que reciclarte, tienes que estar dispuesto a trasladarte, de traslocación de un lugar al otro, la carga de trabajo es enorme, la ansiedad, el mobbing también vuelve a ser muy importante y, en fin, es muy difícil conciliar también la vida familiar y social, y ese invento del teletrabajo, que tiene cosas muy positivas, no deja de tener también alguno negativo, porque confunde 2 cosas que hasta ahora siempre estuvieron separados, el ámbito privado y el ámbito laboral, el ámbito público, ¿no? Y el tiempo también, el tiempo del trabajo, del tiempo del ocio. Cuando haces teletrabajo y haces el trabajo por tu cuenta, pues realmente todo se mezcla, el tiempo, el espacio se mezcla, y eso también tiene efectos perjudiciales, ¿no? En fin, no voy a decir más de este problema. El otro, la soledad no deseada. Oye, quien quiere vivir solo tiene todo el derecho del mundo y puede ser muy feliz. Más vale solo que mal acompañado, se dice, ¿no? Pero quizás sea mejor estar acompañado que solo, bien acompañado, me refiero, ¿no? Bueno, pues un informe de ayer mismo nos hablaba de una obra social que son 3 millones de personas que viven solas en España, 3 millones, y la mayor parte de ellos se sienten solos, no están por gusto, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de más de 80 años que viven solos, 850.000.
Bueno, pues se sabe que la soledad no deseada aumenta el riesgo de depresión y también el riesgo de suicidio, porque la mitad de los suicidios se producen, no la mitad de los deprimidos se suicidan, no, evidentemente, pero la mitad de los suicidios, de los suicidas, estaban deprimidos, eso sí, la mitad de los suicidios estaban deprimidos. Por lo tanto, la depresión es un factor de riesgo de suicidio, sin duda ninguna. La depresión aumenta hasta 20 veces el riesgo suicida y las personas que viven solas, la soledad no deseada es una causa de depresión. Bien, de las 60.000 personas que se mueren por suicidio en Europa al año, la mitad de ellas estaban deprimidas, son muchos. Hay 300 millones de personas deprimidas en todo el mundo. Y la sensación de soledad aumentó desde la pandemia, desde el 11,5, que era el porcentaje de personas que se sentían solas antes de la pandemia, al 19% en la actualidad. Bueno, los cambios no podemos hablar de ellos porque no da tiempo. No. Como anécdota, decir que tal es un problema de salud pública y tal, que el Reino Unido, pues en el año 18, ya creó la Secretaría de Estado para la Soledad. Y Japón, agobiado por los 22.000 muertos por suicidio, récord mundial brutal, en el año 20, creó un ministerio, el Ministerio de la Soledad. Ministerio de la Soledad para combatirla. Es un problema muy grave porque tiene que ver con los cambios sociales, cambios también en la composición de las familias, cambios urbanísticos, cambios en los pisos pequeños donde no caben los mayores, cambios en las costumbres, cambios en la cultura, cambios en los procesos de urbanización, ¿no? Del traslado del campo a la ciudad. En fin, son cambios sociales que conducen a este problema de la soledad no deseada, que es un problema muy grave. Bueno, pues no vamos a seguir por aquí, que los suicidios aumentan, eso sí, pero los suicidios en todas las edades, en todas las edades. ¿Os acordáis cuando Íñigo Errejón dijo en el Parlamento que denunció que se morían cada día 10 personas, 10 personas que se quitaban la vida, y un diputado del PP le dijo, vete al médico, ¿no? Bueno, pues aquel hecho y aquella denuncia hizo que se pusiese en la agenda la salud pública y en la agenda de la salud mental. Y tuvo más impacto que el trabajo que muchos hemos hecho durante toda nuestra vida y muchas asociaciones de familiares también con nosotros durante toda la vida para que la sociedad, para que las administraciones entendiesen que el problema de salud mental era importante. Bueno, pues simbólicamente el gesto de Errejón tuvo un impacto mayor y, fijaros, se precipitó la aprobación de la Estrategia Nacional de Salud Mental, del Sistema Nacional de Salud, que es la Estrategia 2022-2026, se hizo rápidamente porque llevaba años que estaba caducada la anterior estrategia, que también la hizo un gobierno socialista, pero ante todo el gobierno del PP no hubo ninguna estrategia en salud mental. Y hubo que improvisar casi una rápidamente porque la situación así lo requería, ¿no? Bueno, pero los suicidios, ves que aquí aumentan de manera clarísima. Se ha superado ya la barrera de los 4.000. Estamos en 4.097, 4 años sucesivos aumentando el número de suicidios. Estamos ya no en los 10 suicidios al día, que decía Errejón, sino en los 11,2 del año 2022. 4.097 suicidios. Bueno, pues lo que quiero decir con todo esto es que la salud mental está relacionada con el modo de vida, del mismo modo que existen estilos, situaciones y condiciones de vida perjudiciales para la salud física. Todo el mundo sabe que el sedentarismo, pues por ejemplo, la sobrealimentación, el consumo de tabaco es malo para la salud, todo el mundo lo sabe. Pero también hay cosas, hay estilos de vida, hay costumbres, hay hábitos que son negativos para la salud mental de las familias y de las personas y de los hijos también, ¿no? Individuales y colectivas. Así, digo, como ejemplo, la vida en los suburbios de las grandes ciudades, la desorganización social, la pérdida de valores, la emigración, la soledad, el aislamiento social, la intolerancia, la insolidaridad, la incultura, etc. Bueno, pero también la falta de trabajo, el trabajo embrutecedor o la competitividad excesiva, feroz, son situaciones, valores y formas de vida contrarias a la salud mental. Y, por supuesto, esto tiene que tener un reflejo en la demanda de atención, que yo no puedo, es que no lo voy a decir, simplemente decir lo que ya sabéis, que la demanda ha aumentado, y que la demanda tiene unas características en la atención primaria muy curiosas. Es que hay 3 tipos de usuarios, de pacientes, que son vistos en las unidades de salud mental.
Por un lado, tenemos pacientes con una sintomatología que cumplen criterios diagnósticos. Son personas enfermas, tienen un trastorno, sea común, trastorno mental común, que son los más habituales y los más, digamos, los menos graves, ¿no? Las depresiones, los trastornos adaptativos, los estados de ansiedad, etc. O puede tener un trastorno mental severo, como son las psicosis. Por lo tanto, un primer grupo son personas que sí tienen un diagnóstico psiquiátrico, tienen una sintomatología perfectamente encajable en un diagnóstico. Hay un segundo grupo que es muy interesante, que son personas que presentan malestar emocional, pero en relación a situaciones concretas que provocan ese malestar, que pueden tener síntomas aislados, pero que no configuran una enfermedad. Simplemente tienen un malestar que está motivado por las circunstancias, por la situación que están atravesando, que están viviendo, ¿no? Ese es un segundo grupo. Y por otro lado hay un tercer grupo que va buscando algo, es verdad, buscando en base a sus intereses, pues buscar pues, a lo mejor un certificado para una paguita, un certificado para ver si se le puede eximir de una responsabilidad, algo que tenga que ver con un litigio de divorcio, en fin, cuestiones de ese tipo, sí que, pero no buscan atención psiquiátrica, buscan algo distinto. Pero fijaros, hay un dato interesante que yo os dije que lo obtuvimos de aquel estudio Epigalicia epidemiológico, patrón de utilización de los servicios, ¿no? Bueno, pues fijaros, en ese estudio se demuestra que el 70%, fijaros, el 70%, bueno, vamos a ver, no, lo que quiero decir es que de la gente que llega a los servicios de salud mental, hay un 70% tiene un trastorno, tiene un trastorno etiquetable, ¿no? Un diagnóstico, una enfermedad, pero el 30% no es portador de ningún diagnóstico, llega por esos malestares de los que hablaba, pero no tiene una auténtica enfermedad, pero llega a salud mental. Bien. Pero, y sin embargo, o sea, fijaros, entonces aquí hay una paradoja. Llega a un servicio especializado un porcentaje altísimo, 30%, que no tiene una auténtica enfermedad, solo tiene malestares. Y digo solo, pero no es una enfermedad. Pero lo que yo os quería decir del estudio de Epigalicia es que la paradoja es que por Juan le dije el 70% no era posible. El 72% sí no ha recibido, de los que presentan un trastorno mental en el estudio epidemiológico, cuando se hacen las encuestas y se determina quién tiene una enfermedad, quién ha tenido una enfermedad, bueno, pues el 72% de ese colectivo nunca fue visto por un especialista para atender su enfermedad. Y es una persona enferma, que tiene un trastorno mental, que lo tuvo o que lo tiene, pero que nunca recibió atención psiquiátrica. Pero es más, el 40% de ellos, el 43%, ni siquiera lo consultó con su médico de primaria, no recibió ninguna atención. Es decir, hay personas enfermas en la comunidad que no han recibido asistencia sanitaria, ni general ni psiquiátrica. Un 43% o un 70% no lo recibieron. Y en cambio, hay un porcentaje, un 30% que llega a una unidad especializada y no tiene ninguna enfermedad mental. Eso es algo así como, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Esa es la paradoja. Es una mala utilización de los servicios que nos tendría que hacer reflexionar. No puedo pararme aquí, lo que quiero decir es que la respuesta que le damos a los pacientes tiene que ver con la escasez de recursos. Si miramos las ratios de profesionales, estamos muy por debajo de las ratios del resto del mundo. En Galicia tenemos de psiquiatras 8 por 100.000 habitantes. La media española son 12. Pero la media europea son 19. Fijaros qué diferencias. Bueno, pues así, y con los psicólogos pasa algo parecido. En Galicia son 3 psicólogos por 100.000, en la media española son 6 y la media europea 18. Es decir, que tenemos menos recursos que la media estatal, somos de los últimos de España y España tiene menos que el resto de Europa. Bien, y también, lógicamente, con el aumento de demanda. Si tenemos pocos recursos asistenciales, pocos profesionales y mucha demanda, pues la atención, lógicamente, pues no puede ser la deseable, ¿no? Y esto es lo que yo quería deciros de la respuesta. Sobre el futuro, nada, 2 diapositivas, que para cambiar un poco esto hacen falta 2 cosas, actuar en 2 frentes distintos, ¿no? Por un lado, el frente asistencial,
trabajar mejor sobre las personas enfermas, y para eso necesitamos más recursos en atención primaria, porque si falla la atención primaria falla el resto del sistema, es la puerta de entrada, más recursos en la red de recursos sociales y más recursos en salud mental. Pero también tenemos que coordinarnos mejor, todos estos recursos tienen que coordinarse entre sí. Bien, tenemos que disponer de un sistema de información sanitaria solvente que nos dé cuenta de qué es lo que está pasando, un sistema de evaluación que nos permita saber qué funciona y qué no funciona, y una formación continuada de personal sin interferencias de la industria farmacéutica, para que la respuesta que se da en salud mental sea menos medicalizada, que se utilicen menos los psicofármacos y se recurran a otras técnicas terapéuticas que también son eficaces en la mayor parte de los trastornos, que son las intervenciones psicosociales o psicoterapéuticas claras, ¿no? Pero esto, siendo necesario, no es suficiente. No es suficiente porque hay que actuar en el otro frente, y el otro frente es la prevención. Bien, y ahí es necesario, porque claro, es que si actuamos sobre el incendio cuando ya está producido como los bomberos, vamos mal, no vamos a poder abordarlo debidamente. Tenemos que prevenirlo como hay que prevenir el fuego en los bosques, ¿no? Con medidas preventivas, pues aquí también. Y la prevención nos obliga a replantearnos, tomarnos muy en serio, un cambio en nuestro estilo de vida. Hablábamos de estilos de vida que son perjudiciales. A nivel personal, familiar y social, tenemos que cambiar nuestro modelo de vida. Y luego políticas transversales que tengan en cuenta la salud mental, en el trabajo, en la educación, en el urbanismo, en la cultura, en el medio ambiente y en tantas otras cosas. Esta crisis social, aparte de estos factores que yo señalé, de los hábitos y tal, también tiene que ver con los mundos de los valores cambiantes, y tiene que ver con las amenazas. Hay unas amenazas que nunca habíamos sentido hasta ahora y que afectan mucho a los jóvenes, ¿no? Una de las amenazas es: bueno, ¿y si viene otra pandemia? Si viene otro bicho, otro virus y nos destroza, pero esta vez ya del todo, ¿no? No como esta vez, que ya fue mucho, pero a lo mejor viene otro peor, ¿no? La guerra, la amenaza de la guerra. Yo nunca viví tan de cerca la amenaza de la guerra, y una guerra que sería un auténtico holocausto, una guerra mundial, como sea una guerra nuclear, aquí se acabó todo, ¿no? Bueno, pues hay un riesgo cara al futuro. Y una cosa muy, pero muy, muy preocupante, la emergencia climática. Es también un riesgo, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de este planeta, el futuro de los jóvenes? Bien, esto todo y esta incertidumbre en la que viven los jóvenes genera ansiedad, inseguridad y ansiedad. Antes teníamos las cosas muy claras, les decíamos a nuestros hijos: prepárate para el futuro, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que trabajar. ¿Y qué hago? Pues esta carrera que tiene mucho futuro. Oye, eso es imposible, ya nadie sabe qué carrera puede ser la carrera del futuro. Preparas a alguien y luego resulta que no van por ahí los tiros. Viene la inteligencia artificial, que es otra de las amenazas terribles, y te quita el trabajo a los creadores, y de pronto los guionistas desaparecen porque la inteligencia artificial ya hace guiones, ¿no? Y hasta son capaces de sustituir a los actores. Es increíble, pero todo cambia, todo es tan cambiante, tan cambiable, que genera tanta inseguridad en todos los ámbitos. El futuro de los jóvenes es una incógnita, nadie sabe cuál va a ser el futuro de verdad, ¿no? Y esto genera mucha inseguridad, y yo creo que son ejes de esta crisis social de la que hablamos, ¿no? Bien, yo tenía unas palabras finales, pero voy a renunciar a ellas porque ya no quiero cansaros. Había hecho un escrito que me hubiera gustado poder decir, pero son 5 minutos más y yo creo que ya abuso demasiado de vuestra atención, y bueno, tendrá que quedar para otra ocasión. Eran unas palabras que expresaban más poéticamente que lo que he hecho ahora, que ha sido todo un poco más... ¿Lo puedo? ¿Sí? ¿Me dais autorización? Os juro que eso sí que está medido, ¿eh? Son 5 minutos. Son 5 minutos. Bueno, de verdad que sí, estos son 5 minutos de verdad. Y lo tenía preparado a modo de epílogo. Algunas de las cosas las tengo que meterlas ahora con morcilla porque pensé que no iba a poder hacer esto. Es una lectura de la situación actual, digamos, a la luz de la obra de un sociólogo muy conocido y filósofo polaco, Zygmunt Bauman.
Vivimos en un tiempo líquido, en palabras de Bauman. Desde su obra más conocida, Modernidad líquida, del 1999, hasta su último ensayo, Generación líquida, publicada póstumamente en el 17, pocos meses después de morir, transcurrió en 18 años en los que desarrolló diversos aspectos de la nueva modernidad. Amor líquido, pensamiento líquido, vida líquida, miedo líquido, tiempos líquidos y sociedad líquida. Bauman califica a la edad moderna, esa que todos sabemos que comienza a finales del 18 con la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, como la modernidad sólida. Aniquiladas las viejas estructuras imperantes en el antiguo régimen, basadas en el orden natural y en la providencia divina, era preciso construir unas nuevas y sólidas estructuras basadas en la razón, lo que supuso una apuesta clara por el progreso, por la razón y la ciencia frente al fanatismo y la ignorancia, por la secularización de la sociedad y por la creación de un nuevo modelo político que diese paso a la creación del Estado-nación moderno, con separación de poderes, el reconocimiento y protección de los derechos de los ciudadanos y a la promoción de valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y durante 2 siglos, estas sólidas estructuras sociales se mantuvieron estables. El funcionamiento de las instituciones sociales era rígido porque estaba diseñado para perdurar. Los valores del esfuerzo, del compromiso a largo plazo, de la tradición, de las costumbres y del arraigo, de la unión y cooperación y de la supremacía de lo colectivo sobre lo individual eran características fundamentales en la definición de la modernidad y, por supuesto, la supremacía del pensamiento racional. Sin embargo, estos valores terminaron siendo cuestionados en el último tercio del siglo pasado, dando lugar a lo que se ha denominado posmodernidad, aunque es posible encontrar algunos antecedentes más remotos en el análisis de algunos aspectos de aquel orden que generaba ciertos malestares en la sociedad. Ya Freud habló en 1930 en el malestar en la cultura de estos temores. Bien, Bauman denomina modernidad líquida a la nueva modernidad, que se ha ido instaurando en las últimas décadas en nuestra sociedad como reacción a la rigidez de las estructuras sociales que caracterizaban a la antigua modernidad y que él denominaba sólida, la antigua. La llama modernidad y no posmodernidad, ya que a su juicio no es más que la otra faceta, la otra cara de la modernidad, pero no está después de, sino que es otra. Lo que pretende esta nueva modernidad líquida es la destrucción de todas las barreras y pautas que regulaban la vida social y que limitaban las posibilidades de desarrollo del individuo dentro de ella. Se pretendía así destruir las instituciones petrificadas, no aceptando más moldes que los que cada uno crease para sí mismo. De este modo, al desaparecer los rígidos cauces por los que discurriría el devenir social, este fluye libremente y en la sociedad ya nada se mantiene firme, adquiriendo solamente formas temporales e inestables, como ocurre con los líquidos. La modernidad líquida configura para Bauman una sociedad líquida, marcada por la precariedad, el cambio rápido, la inestabilidad, el aceleramiento de los acontecimientos y el individualismo exacerbado. La incertidumbre y la ansiedad que provoca es el signo de este tiempo líquido y ello tiene consecuencias importantes en la vida de las personas en todas sus dimensiones, pero sobre todo en el ámbito laboral y en las relaciones humanas. Nada es ya para siempre, nada es ya previsible, el futuro, incluso el inmediato, es incierto. Mario Benedetti lo dijo de un modo más poético: el futuro es así un calidoscopio de dudas y al menor movimiento el lindo pronóstico se vuelve malagüero. La cultura líquida no es la cultura del aprendizaje y acumulación, sino la cultura del desapego, de la discontinuidad y del olvido. Cuando una cantidad cada vez más grande de información se distribuye a una velocidad cada vez más alta, la creación de secuencias narrativas ordenadas y progresivas se ve dificultada y da lugar a la fragmentación, que es el modo como nos relacionamos con el conocimiento, con el trabajo y con la vida en sentido amplio, la fragmentación. Son palabras de Bauman. Una de las consecuencias de esta cultura líquida es la producción excesiva y la producción basura, también la producción científica basura. El consumo se mide por las citas, no se mide por la calidad de los trabajos que se publican, sino por la cantidad. El consumismo es una de las derivadas a nivel social. La producción no trata ya de responder a las necesidades de la gente, sino a seducir a los clientes, despertando cada vez más nuevos deseos para sustituir a los anteriores en una dinámica imparable. Hay un culto a lo efímero, a la caducidad, a lo nuevo. El objeto ideal es el Kleenex, de usar y tirar. La vida líquida, nos dice Bauman, es devoradora y atribuye a las personas y al mundo en general
El papel de objeto de consumo que tan pronto pierde su utilidad es desechado, llegando a la mercantilización de la propia existencia humana. La globalización es al mismo tiempo motor y producto de la modernidad líquida. Hay una incitación al flujo continuo, al movimiento, no echar raíces en ningún lugar, ser ciudadano del mundo sin pertenecer a ningún sitio. El trabajador ideal es aquel que siempre tiene las maletas hechas, dispuesto a cambiar de domicilio, incluso de país, y también debe de estar dispuesto a cambiar de trabajo, reciclarse continuamente, reinventarse, dicen, hacer siempre cosas nuevas, cosas aunque no esté preparado suficientemente para ello. Las relaciones humanas también han experimentado cambios muy importantes en la sociedad líquida. Nada es para siempre, decíamos, y tampoco los vínculos familiares y sociales. Se promueve el desapego de los principios y de los valores, evitando las ataduras del compromiso social por miedo a perder la libertad. Todo ello conduce a una fragilidad en los vínculos humanos que produce cierto grado de angustia ante la incertidumbre de verse privado de la satisfacción de las necesidades afectivas. Pero no debemos sacar la conclusión de que el pensamiento de Bauman supone un posicionamiento nostálgico de la modernidad sólida del pasado. En absoluto es ese su planteamiento y desde luego tampoco el mío. Simplemente nos invita a una reflexión en un tiempo en el que parece no haber tiempo para la reflexión. Una reflexión en un tiempo que no parece haber para la reflexión. Una reflexión sobre las consecuencias de haber destruido unas estructuras sólidas que ya no servían ciertamente para un tiempo nuevo sin haber sido sustituidas por otras estructuras que respondiesen mejor a nuestras necesidades actuales. Y quizás esa sea la tarea pendiente porque la incertidumbre, la precariedad, la inestabilidad y el desapego están provocando efectos devastadores a nivel emocional en los más jóvenes, pero también en las personas adultas, que no saben si los logros conseguidos durante una buena parte de su vida pueden perderse sin previo aviso en cualquier momento. Una parte muy importante de la población siente esta amenaza y sufre por ello. Otros sufren, pero ignoran las verdaderas causas de su sufrimiento y la mayoría siente impotencia. Paradójicamente, a lo largo de la historia, nunca el ser humano ha sido tan libre y, sin embargo, tan impotente. Casi todas las personas desearíamos vivir en un mundo mejor, más humano y más hospitalario, pero nadie parece saber cómo alcanzar esa utopía. Y llegado a este punto, quisiera echar mano de dos citas de Antonio Gramsci. La primera es muy oportuna en los tiempos que corren. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claro oscuro surgen los monstruos. A pesar de haber sido escrita esta frase hace aproximadamente 100 años, parece haber sido escrita ayer. Antes los monstruos eran Mussolini y Hitler, los monstruos de Gramsci, pero ahora son Trump y Milei. La otra frase nos transmite esperanza. Frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Gramsci. Con determinación y voluntad firme, un mundo mejor es posible. Y para finalizar, un consejo que no suelo dar, pero un consejo. Jamás debéis, hablando de salud mental, jamás debéis renunciar a la felicidad. Es el objetivo que debemos perseguir en nuestras vidas, la búsqueda de la felicidad propia y de los demás. Y una cita de Albert Camus, la misma con la que Jaroslav Seifer comienza su hermosísima obra Toda la belleza del mundo. Y la frase dice: no tenemos tiempo de ser nosotros mismos, solo tenemos tiempo para ser felices. Sed pues felices. Bueno, pues muchas gracias y pido disculpas porque me temo que me haya yo comido todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por tu magnífica exposición que nos has situado perfectamente en el discurrir de algo tan difícil que es el camino al que temiblemente nos vamos a enfrentar llenos de claroscuros. Vamos a dar 5 minutos de preguntas porque se nos ha hecho tarde. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, es muy interesante. Yo quería preguntarle lo siguiente, vamos a ver. Yo veo que en psiquiatría ahora hay una gran preocupación por los suicidios, sobre todo de la gente joven. Me extraña que no se haya hecho mención a la violencia contra las mujeres, que realmente es alarmante. La violencia materializada en asesinatos, en malos tratos en las viviendas o fuera de ellas, y en las violaciones grupales incluso.
Entonces, ¿cuál es su opinión desde la perspectiva de un psiquiatra? Si realmente hay patologías detrás, si hay excesivo miedo al feminismo, si se vive como una amenaza. Los psiquiatras están preocupados por esta situación porque a mí me parece tan grave como los suicidios. Bueno, numéricamente lo siento, pero no es así. Numéricamente me refiero. Lo digo porque cada año se mueren 50 mujeres, que son muchas, pero cada año se mueren 4.000 personas por suicidio, que son muchas también, ¿no? No podemos competir a ver cuál es la situación peor, ¿no? Si usamos un término dimensional, esas son las dimensiones, ¿no? Y nadie tampoco se muere por gusto, ni los que son asesinados, ni tampoco los que se suicidan. No es un acto de voluntad tanto como uno cree, ¿no? Es un acto al que le conducen las circunstancias, ¿no? No es esa, bueno, la razón para no hablar de lo otro, de la violencia de género. Lo que ocurre que, bueno, pues, digamos, cada uno habla también más de lo que ve, más de cerca, ¿no? Yo he dejado de trabajar por jubilación hace 7 años y, desde luego, el número de personas que he visto en mi práctica con riesgo de suicidio era mucho más alto que las mujeres que me llegaban, porque tampoco nos llegaban muchas a nuestros servicios. Las mujeres buscan algunas otros recursos que me parece muy bien, ¿no? Pues el otro día me preguntaba una hija de un amigo mío, una chica joven, pero de los amigos, ¿qué psicóloga conocía con perspectiva de género, ¿no? Bueno, claro, ya tenía que ser una psicóloga y tiene que tener perspectiva de género. Yo ni soy psicóloga ni tengo perspectiva de género, y ni consulto tampoco, ¿no? Porque ya no tengo práctica clínica desde hace 7 años. Es decir, que es un mundo que yo personalmente, profesionalmente, no lo he vivido. Socialmente sí, claro que sí, como todo el mundo, ¿no? Es un drama, absolutamente un drama. Es un drama que está en la agenda, eso está claro, y está en la agenda desde hace años, y está, bueno, pues hay una preocupación social inmensa. Yo traigo un tema, el de la salud mental en general y los de los suicidios, porque no había preocupación social por este hecho, no lo había, ¿no? Y por lo tanto mi papel aquí era un poco traer esa preocupación. El otro es un tema muy preocupante, pero que está en la agenda continua, todos los días está en la agenda. Este no lo está. Pero bueno, pido también disculpas porque quizás debía haber hecho alguna mención, por supuesto que sí, porque sí que sí, es un drama, evidentemente que lo es, ¿no? ¿De quién? ¿De quién maltrata? Del violento. Bueno, yo alguna vez he hecho una conferencia y no salí muy bien parado. Lo digo con toda franqueza. No salí bien parado. Fui invitado a esa conferencia y se ve que no dije lo que algunas personas querían oír. Yo dije lo que yo pensaba, ¿no? Y yo dije que no hay un perfil de mujer víctima, cualquier mujer puede serlo, aunque hay situaciones que las hacen más vulnerables que otras. Es decir, a Christine Lagarde es mucho más difícil que ejerza la violencia de género cualquier hombre sobre ella, o a Ana Botín, ¿no? Que a una mujer que bueno, no tiene trabajo, o tiene un trabajo poco calificado, o tiene poca instrucción, o tiene pocos recursos de defensa. Es una víctima más propiciatoria, ¿no? No es un perfil, son unas condiciones, unas situaciones que las puede hacer más fácilmente víctimas de ese mal. Una mujer, a lo mejor, de otro medio social, con otro nivel, tiene algunos recursos más que le pueden proteger un poco más. No digo que esté libre, nadie está libre. Ya lo dije antes, no hay nadie libre de nada. A todos nos puede pasar, pero los porcentajes no son los mismos en un caso que en el otro, ¿no? Pero en cambio, sí que creo, no digo que haya un perfil, ¿no? Pero sí que hay algo que se parece a un perfil del maltratador. Sí, algo lo hay. Algo hay. No creo que sea todos los hombres capaces, que seamos todos capaces de hacer esa barbaridad que hacen algunos, ¿no? Esa violencia brutal, y no me refiero solo al asesinato, que es un asesinato con toda la ley, ¿no? Sino a lo sistemático, que a mí me parece que todavía exige una mentalidad más perturbada, alguien que dedica su vida a joderle la vida a la persona con la que vive. Eso algo no puede funcionar bien ahí, ¿no? Y desde luego yo creo que hay, no enfermedades en su estricto, pero sí personalidades,
normales, hay trastornos de personalidad, que son anomalías, no son enfermedades, son totalmente responsables de sus conductas. Los únicos que no son responsables son las personas, los psicóticos, que por cierto, algunos de estos sí también pueden hacerlo, ¿no? Quiero decir que alguno, como no sé, este caso que acabo de oír de un hombre de 80 años que no había tenido nunca esa conducta, cuando alguien la tiene así, a ver si le pasa como a Althusser, que la tuvo también por su vejez, pero por una enfermedad, porque una persona enferma sí puede cometer un acto de este tipo. Yo he visto a personas delirantes que, bueno, no están con tratamiento y se defienden matando o dañando a la persona que creen que le están vendando la comida. Bueno, pues un hombre probablemente crea que le están vendando la comida a lo mejor su mujer, y he visto casos de celotipia tan anormales como un señor de 84 años que tenía, la convicción, no la sospecha, sino la convicción absoluta de que su mujer follaba todos los días con el carnicero, con el repartidor del pan, con todo, a sus 80 y no sé cuántos años. Bueno, evidentemente eso es una enfermedad, es un trastorno celotípico, y esa persona sí que es capaz de poder matar a su mujer, pero también al revés, también he visto algunas mujeres que deliran con que el marido le quiere envenenar por lo que sea, porque quiere casarse con otra, por ejemplo, que mi marido que se quiere casar, o yo que sé, o le molesto y quiere deshacerse de mí y me quiere matar, y a veces también la mujer se defiende haciendo el daño, pero claro, si es un hombre enfermo que mata a una mujer es violencia de género. Oficialmente lo es, porque la víctima es una mujer, ¿no? Pero la motivación no es la misma que la de una persona sana, que tiene una perturbación, pero que no le libra de su responsabilidad, que sabe lo que hace y que tiene que ser castigado, evidentemente, porque es responsable de su conducta y que se dedica a ejercer la violencia con la mujer. Es decir, que puede haber algunos trastornos de personalidad, pero ojo, que no son enfermos. No lo digo para que nadie pueda pensar, y eso les exime. No les exime de nada, absolutamente de nada. Son responsables. Bueno, por razones de horario tenemos que interrumpir aquí esta sesión.